menos sí que no puedo mirar esto. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos a estar aquí esta tarde y gracias a todos y todas por venir. Yo os iba a hablar un poco del tema de las pensiones, ya que Eduardo ha hablado del tema del trabajo, pero no me voy a quedar con las ganas de antes enmarcar un poco varias de las cosas que ha apuntado Eduardo, ¿no? Y es básicamente para poder subrayar que tanto el problema del trabajo como el presunto problema de las pensiones no son cuestiones económicas, son cuestiones políticas. Pero es que la propia definición a veces de la economía no deja de ser un tema político o muy ideológico, muy ideológico. Nos lo presentan como algo técnico y en realidad no lo es, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, desde una perspectiva ecofeminista, que es la que estamos y llevamos bastante tiempo presumiendo, ¿no?, de alguna forma de incorporar dentro de nuestro proyecto político, pues nos damos cuenta que todo el sistema capitalista y todos los grandes problemas que parece que son técnicos se basan en algo que yo creo que desde la economía feminista sobre todo ya se lleva tiempo rebatiendo, y es la siguiente, ¿no? Lo que está en el centro de la economía y de todos estos grandes debates económicos que vemos en los debates televisivos, en lo que nos viene desde la Comisión Europea, etcétera, el problema es que lo que está en el centro de la economía no es la vida y el sostenimiento de la vida, lo cual, si lo pensamos así fríamente, es una ridiculez. Lo que está en el centro de la economía es simplemente poder seguir sumando beneficios empresariales, beneficios financieros, fundamentalmente para los grandes poderes financieros y empresariales, ¿no? Si le damos una patada a esto y ponemos en el centro de la economía lo que es el sostenimiento de la vida, que creo que por lógica, por pura lógica, es lo que deberíamos entender que es para lo que sirve, cambia absolutamente todo, ¿no? Todas esas cuestiones sobre todas esas necesidades sociales no cubiertas a las que apuntaba Eduardo no dejan de ser reconocer la interdependencia que tenemos los seres humanos, es decir, la necesidad que tenemos unos de otros para sobrevivir, y la ecodependencia, es decir, la necesidad que tenemos de tener un planeta, que yo sepa de momento no tenemos otro, en el que podamos seguir sobreviviendo, ¿no? Claro, esto lo que ha hecho durante muchísimo tiempo y continúa intentando hacer la economía capitalista y la forma de entender cuáles son los beneficios es simplemente eliminar este pequeño detalle, ¿no? Es decir, todo el trabajo reproductivo que han recaído históricamente sobre las espaldas de las mujeres, que ahora llamamos los cuidados, etcétera, queda invisibilizado. Y hay muchas más cosas que se entienden simplemente como externalidades, ¿no? Y no son tenidas en cuenta para ver si algo realmente es beneficioso o no para la sociedad. Claro, si no cambiamos este marco, que es con lo que empezaba Eduardo a hablar sobre trabajo, evidentemente estamos perdidos, porque todas las conclusiones que vamos a sacar realmente no dejan de ser falsas para lo que nosotros queremos sostener, que es una vida digna para todas y todos, ¿no? Esto lo quería meter un poco como introducción. Cuando vamos a hablar de la sostenibilidad de las pensiones, o se nos está hablando de la sostenibilidad de las pensiones, yo voy a empezar por el final. Primero, que si las pensiones son un derecho, de los derechos no se habla de si son sostenibles o no, o si se pueden pagar o no. Se busca cómo pagarlos, se busca cómo sostenerlos económicamente y cómo apoyarlos, pero está fuera de la discusión que un derecho sea o no sufragable. Eso para empezar, pero no nos lo plantean así, ¿no? Dentro del marco liberal en el que nos movemos, pues se plantea como un problema económico. No es un problema económico, es un problema político, de decisión y voluntad política sobre cómo sostenerlas. Punto, ¿no?
Aparte parece muchas veces, esto también es muy típico de la ideología liberal, ¿no?, y de los neoliberales, que parece que está siendo un regalo, ¿no?, que es como si fuera un coste, como si fuese algo que, bueno, depende de la buena voluntad del gobierno de turno. No es así. Las pensiones son una parte del salario que se cobra después de jubilarnos, pero es una parte de nuestro salario que hemos acumulado en nuestra vida laboral. No es algo que nos den por buena voluntad, ni mucho menos por caridad. Eso hay que romperlo, ¿no?, porque también es muy perverso el lenguaje en este sentido. Después, una de las mejores cosas que ha tenido hasta el momento nuestro sistema de pensiones es que se basa en la solidaridad. Efectivamente, que solidaridad tiene muy poco que ver con caridad. Ojo, la solidaridad es algo positivo. La caridad ya entramos en un terreno en el que yo prefiero directamente ni entrar. Y esta solidaridad, históricamente, por cómo está configurado nuestro sistema, ha sido intergeneracional, ¿no? Unas generaciones eran solidarias con las siguientes, etc. Bien, esto está así y bueno, es muy positivo. Ahora bien, esto es algo que está acordado de esta manera. Si se tiene que mover, como os decía, como es un derecho, no hay ninguna zarza ardiente que nos dicte desde algún lugar superior que las pensiones o parte de las pensiones en un momento dado no se puedan, por ejemplo, pagar con cargo, como las carreteras o como muchas otras cosas, a los presupuestos generales del Estado. No hay ninguna razón técnica ni de ningún otro tipo. Es solamente sentarse y acordarlo de esa manera. Pero bueno, antes de llegar ahí, ¿no?, creo que lo primero que habría que hacer es, evidentemente, acabar con las perversas reformas que se han llevado a cabo sobre el sistema de pensiones por el PSOE en 2010 y por el PP hace menos, en 2014. ¿Cuál es una de las peores cosas que se han estado haciendo y que desde el poder además se están, como vamos a ver ahora, de alguna manera casi subvencionando, ¿no?, y promocionando? Pues hay una cuestión que es muy importante, que también ha apuntado antes Eduardo, ¿no? El momento actual de la fase actual del capitalismo en la que nos encontramos. Estamos en una crisis de sobreproducción o de acumulación de capital, de beneficios, ¿no?, según por donde se mire. Y evidentemente, para seguir sosteniendo los grandes beneficios del gran capital financiero, pues lo que hace el capital es buscar nuevos nichos de negocio. Y uno de esos nuevos nichos de negocio, muy interesante y muy suculento, es precisamente el tema de todos los servicios públicos y, por supuesto, de las pensiones, ¿no? A mí me hace mucha gracia que desde el gobierno, desde los diferentes gobiernos y desde los grandes poderes, no paren de promocionar las pensiones privadas. Nos ponen paneles y camiones enteros, si hace falta, ¿no?, de grandes expertos de todos los tipos que nos dicen que es necesario que nos hagamos un plan de pensiones. Y yo me quiero detener un momento en esto, porque lo que nunca te explican, y esto lo conozco de cerca, es que los planes de pensiones, como producto financiero, producto de inversión o de ahorro, desde luego son el timo más grande que pueda haber. Es decir, si cogéis vosotros y vosotras vuestro dinero que vais a meter en un plan privado de pensiones mensualmente y lo metéis debajo de un azulejo de la cocina, tenéis muchas más posibilidades de ir a encontrar por lo menos ese mismo dinero de aquí a 20 años. Porque tenía unos datos por aquí, además, para compartir con vosotros, porque son reales y además están hechos por una, por el IESE, ¿no?, que es una escuela de negocios poco sospechosa de ser izquierdista radical ni nada que se le parezca, ¿no? Es bastante liberal. Y aquí cogieron los 257 planes de pensiones, ¿no?, que llevaban en el mercado, por aquello de que fueran un poco solventes, más de 15 años. Bueno, pues solamente había 3
de esos planes de pensiones cuya rentabilidad superase la de los bonos del Estado, ¿no? O sea, quiero decir, como producto financiero, un absoluto mal negocio. Pero es que el 10% de esos 257 de los mejores fondos de pensiones tenían pérdidas. Es decir, que cuando 20 años después la gente fuese a recuperar su dinero, iba a encontrar menos dinero de si lo hubiese tenido en el azulejo de la cocina, ¿no? Y esto, digamos que se ponen de perfil a la hora de contar cualquiera de estas cosas. Pero tiene muchas más cuestiones perversas, ¿no? En este momento que parece que no hay dinero para cubrir la sanidad pública, la educación, y que hay que recortar porque no son capaces. Otra cosa sería que nos pusiéramos a hablar de la reforma fiscal que es necesaria en este país desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero resulta que la promoción de estos propios planes de pensiones hacen que el Estado deje de recaudar cada año 1.200 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Y bien, se supone que esto es un dinero que el Estado va a cobrar en diferido, ¿no? Dentro de 15 o 20 años, cuando se recuperen estos planes de pensiones. Pero resulta que a través de la ingeniería fiscal pocas veces esto se produce de esta manera, y que además 1.200 millones de euros dentro de 15 años, ¿no?, para las arcas del Estado, evidentemente no son lo mismo que 1.200 millones de euros hoy, que es cuando nos hacen falta a todas nosotras, ¿no? Esta es la parte verdaderamente que yo creo que siempre se pasa por alto cuando nos hablan de todo esto, de que tienes que hacer un plan de pensiones. Pues mira, antes de hacer un plan de pensiones invierto en una granja de pollos, porque desde luego me va a salir mucho más a cuenta, ¿no? Esto para que lo podáis comentar y tener vosotras también en cuenta. Pero realmente, además, ¿qué es lo que ha llevado a que sea tan difícil, parece ser, cubrir con el dinero de la Seguridad Social las pensiones, ¿no? Porque nos hablan, ya lo ha comentado también Edu, de la pirámide poblacional. Parece que ahora es un desastre que la gente viva más de 60 años. Yo creo que hay que cerrar un momento los ojos y decir en qué tipo de sociedad enferma nos quiere meter el pensamiento neoliberal, que no morirte antes de los 65 años ahora resulta que es un drama, ¿no? O sea, esto es inaceptable ya solamente a nivel moral. Pero bueno, es que precisamente son las reformas laborales que han ido precarizando el empleo de una manera sustancial y brutal las que hacen que cada vez la Seguridad Social recaude menos dinero. Y que además nos dicen que es una pura contradicción, que la gente debe estar trabajando hasta los 70 años con la bandeja, ¿no? Ahí sirviendo copas en una terraza. Tendremos que estar hasta los 72 años porque hay que jubilarse más tarde. Y yo me pregunto, si nos jubilamos más tarde y la gente se incorpora cada vez más tarde al mercado laboral, ¿cómo se van a financiar las pensiones? Es decir, es todo absolutamente falaz. Si queremos sostener las pensiones, pues es verdad que tenemos que acabar con las reformas sobre las pensiones que ya os he comentado. Pero lo primero que hay que acabar con ello y que hay que tirar son las dos últimas reformas laborales del PSOE y del PP, porque mientras eso no sea así, evidentemente va a ser difícil, con cargo a la Seguridad Social, seguirlas sosteniendo, ¿no? No hablemos ya de meter mano, como lo han metido, a la propia hucha de las pensiones, que además ha ido bajando precisamente por este efecto de precarización del empleo. O sea, porque en 2009 todavía quedaban bastantes millones en esa misma hucha, ¿no? Otra cosa que a mí me parece importante tocar, ¿no?, es porque nos dicen que además no va a haber trabajo para todos, ¿no?, que por eso hay que el tema de la mecanización del que ha tocado Edu. Y a mí me parece que es que estas cosas, ¿no?, depende de dónde se ponga el foco y de cómo se mire.
precisamente, pues bueno, hay cosas que parece que ahora son distopías, ¿no? La mecanización va a ser el fin del trabajo y nos vamos a tener que ir todos fuera, pero yo recuerdo mucho, porque a mí me gusta mucho este autor, cuando Oscar Wilde imaginaba cómo iba a ser el socialismo allá en el siglo XIX, pues precisamente decía que la mecanización sería un punto tremendamente positivo porque nos liberaría de ciertas labores repetitivas y prescindibles, ¿no? Es decir, que lo que parece que nos presentan como un problema no tiene por qué serlo, y que además hay muchos otros empleos que se van a generar precisamente alrededor de esa mecanización, ¿no? Que esto también parece que siempre lo pasan por alto. ¿Y qué más propuestas habría que traer para, digamos, el sostenimiento de unas pensiones? Pues bueno, la primera de todas, desde luego, como os he dicho, derogar las reformas laborales, si queremos seguir sosteniendo las pensiones como hasta ahora. Por supuesto, otra que es muy importante es, y aunque esta sea de manera indirecta, una reforma fiscal que verdaderamente haga pagar a quien más tiene y no lo que está sucediendo todavía en este momento. Otra cuestión que es muy importante y de la que tampoco se habla demasiado, ¿no? Cuando se habla de pensiones, ¿no? En otros momentos un poco más, porque está tremendamente conectada. Acabar con la economía sumergida tan brutal que hay en este país. Se supone que hay como 800.000, esto lo sacamos como el año pasado, 800.000 trabajadores que no están cotizando. Evidentemente, casi 1 millón de personas más cotizando, pues probablemente decantarían un poquito más a favor de las pensiones públicas la balanza. Otra cuestión de la que tampoco se habla demasiado, ¿no? Y es esto de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Si acabásemos con esa brecha salarial, también mejoraríamos las cotizaciones de los trabajos precarios. El 72% de las mujeres que tienen un trabajo en este país, yo no entiendo cómo la ministra de Cultura, de Trabajo, el otro día sacaba pecho con este tema, tienen un trabajo precario o a tiempo parcial, ¿no? Si acabáramos con esto, evidentemente también aportaría a esa mejora. Por otro lado, la elevación del salario mínimo, que recuerdo que hace muy poquito iba a estar en 800 y pico euros y no sé qué partido se cruzó por el camino y resulta que nos quedamos en 700. Bueno, pues esto es muy importante porque es precisamente ahí donde incide, ¿no? el que haya un salario mínimo un poco más alto, en que tengamos mayor recaudación y podamos pagar más pensiones, ¿no? Y luego otra cosa que es tremendamente perversa, todos estos planes que incentivan la contratación, que al final hacen que no se pague en el primer año ninguna cotización, etc. Al final son perversos tanto para el empleo, porque cuando llegas a los 11 meses te despiden, y esto a mí que no me digan que no sucede porque lo he vivido en primera persona, ¿no? Y contratan a otro directamente, con lo cual la rueda sigue y las cotizaciones luego se extrañan de que no aumenten, ¿no? Y aumentar el mínimo, o sea, el máximo a partir del cual ya no se cotiza más, porque no entendemos cómo a partir de unos 45.000 euros aproximadamente ya da igual lo que ganes porque no vas a cotizar más a la Seguridad Social. Esto es evidentemente una injusticia tremenda y además incide muy negativamente en que los que ganan salarios de escándalo pues coticen lo mismo que gente que está ganando un salario de lo más normal, ¿no? Y por otro lado, desde luego, lo que empezaba diciendo al principio, no hay ninguna razón para que en caso necesario se cargue a los presupuestos generales del Estado, porque lo que es un derecho no te pueden decir que es que no hay para pagarlo. No tiene absolutamente ninguna lógica, es una cuestión política, de política hecha para defender los intereses
de los que no somos mayoría ni mucho menos en este país, ¿no? Es algo con lo que pueden estar encantadas las clases pudientes, las grandes oligarquías de este país, pero que desde luego perjudica notablemente a la clase trabajadora. Y cada vez que hablan de sentarse en el Pacto de Toledo, este y no otro debería ser el parámetro central de esa negociación y de todo lo que se pacte a partir de ahí. Todo lo demás es, pues como el resto de cosas que nos están haciendo, una extracción de sostenimiento de beneficios para la élite financiera de este país a través de los derechos de la clase trabajadora, y por lo tanto creo que no deberíamos de ninguna de las maneras de consentir que se siguiera por ese camino. Y básicamente yo esto es lo que os iba a contar.